Habíamos hablado la semana pasada varias cosas importantes, y entre esas cosas importantes definimos la adoración, ¿verdad? La verdadera adoración. Definimos cómo el Señor habla con la mujer samaritana y cómo el Señor nos escoge para ser aquellos mensajeros, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestra vida. El Señor nos llama y pone un mensaje en nuestra boca. Y quiero que notes, por favor, esto. ¿Cuál es el mensaje oficial del cristiano? ¿Cuál es el mensaje oficial del mensajero? El mensaje oficial es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro mensaje. Si nosotros no tenemos ese mensaje o estamos predicando otra cosa que no es eso, entonces no somos mensajeros oficiales. Podríamos ser mensajeros de emociones, mensajeros del momento y quizás hasta mensajeros del enemigo. Pero aquí somos mensajeros de Cristo, amén. Entonces es importante que podamos entender que el mensaje oficial es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. La buena noticia es Cristo, ¿ok? Vamos al capítulo 5. Nos vamos a poner un poquito más teológicos en el capítulo 5. Y vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 8 al verso 18. Aquí encontramos los primeros problemas que tuvo Jesús con su pueblo, con los judíos. ¿Ok? Si Jesús tuvo problemas con su pueblo por predicar el Evangelio y hacer la obra del Señor, ¿quién te dice a ti que tú y yo no vamos a tener problemas? Y a veces pensamos que los problemas, entonces eso me desanima y yo no sigo. Bueno, quiero decirte que el Señor fue tentado en todo y fue digno de ser llamado el Señor, ya que venció a todo. Un mensajero va a tener problemas, se va a enfrentar con problemas. La familia, la economía, la enfermedad, la salud, sus propias decisiones. Y yo creo que ahí es donde se marca la diferencia entre muchos que dicen, yo quisiera predicar. Pero bueno, ya estás dentro, como dice por ahí, donde las papas queman, te das cuenta que es muy diferente todo. Pero oramos para que puedan resistir hasta el final. Que no seamos contaminados por lo que este mundo nos ofrece, ni por lo que nos cautiva en los ojos, sino que podamos mantenernos fieles hasta el final. Pelear esa carrera, pelear esa buena batalla, correr esa carrera hasta el final. Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. No voy a profundizar en eso. Voy a profundizar en lo que pasó después de que sanó al paralítico. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 8. San Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El lecho era el lugar donde él descansaba, en el suelo. ¿Ok? 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que le había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito o no es permitido llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 12. Entonces les preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, le dice, has sido sanado. ¿Qué cosa? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18. Por esto, ¿qué dice? Los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y escucha esta frase, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En este contexto que pasa aquí, se supone que el Señor está frente a un paralítico que llevaba por mucho tiempo enfermo. Y lo que vemos aquí es que Jesús lo sana. El problema de esto es que Jesús estaba, entre comillas, quebrantando una ley. ¿Cuál ley? Que el día de reposo ellos literalmente descansan. El día de reposo comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. ¿Ok? ¿Cuál es el significado de esto? Dios nos mandó a descansar en el séptimo día. En los 10 mandamientos también que debemos guardar el día de reposo. Pero ya vamos a entender qué es eso. Para los fariseos en ese momento,
Jesús sana a este hombre. Al hombre le dicen, no puedes hacer eso, no puedes coger tu lecho, no puedes caminar, no puedes hacer nada. Recuerda que es día de reposo. Ni siquiera se alegraron porque vino caminando un paralítico, sino que su religiosidad ya estaba criticando lo que estaba pasando. Entonces el otro dijo, yo no sé, a mí me sanaron hoy, así que reclamen al que me sanó hoy. Entonces en ese momento ocurre algo. Jesús se los encuentra a estos hombres y les dice, mi padre hasta ahora trabaja, por eso yo también trabajo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, mi Padre Dios está trabajando y para Él no hay reposo. Aunque para los hombres hay reposo, para mi Padre no. Y si mi Padre está sanando y yo también soy Dios y soy Dios de mi Padre, entonces por ende lo sané. O sea, eso fue peor. La cura fue peor que la enfermedad. Porque lo que dijeron los judíos es, este está blasfemando porque te está diciendo que Él es el Hijo de Dios. O sea, se está haciendo igual a Dios. Lo criticaban por sanar a un hombre en el día de reposo. Y Jesús se defiende afirmando que Dios es su Padre y que su Padre está con Él. Sobre la discrepancia del día de reposo, no fue la intención de Dios el dar a Israel el día de reposo para que recordaran la creación, sino para que recordaran la esclavitud que tuvieron en Egipto y la liberación por parte del Señor. Los judíos habían entendido que el día de reposo no tienen que hacer literalmente nada, ni siquiera la obra de Dios. Y esto es lo que aquí ocurre, hay una discrepancia. Ahora escuchen. Nótese también los requerimientos para la observancia del día de reposo. Es que la persona que se encontraba bajo la ley del día de reposo no podía salir de su casa. Eso está en Éxodo 16:29, ahí te lo dejé para que lo leas. No podía encender fuego, según Éxodo 35:3. Tampoco provocar que alguien más trabajara. Eso está en Deuteronomio 5:14. La persona que quebrantara la ley en el día de reposo era condenada a muerte, según Éxodo 31:15. Números 15, 32 y 35. Por eso el paralítico le impidieron llevar su lecho, porque no podía moverse de un lugar a otro. Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, y esta declaración establece que lo que está haciendo no lo hace como hombre, sino como Dios, que está por encima del día del reposo. No sé si me estoy haciendo entender. Su declaración no fue, estoy abrogando la ley, estoy cumpliéndola, pero quiero que entiendas que lo que estoy haciendo es obra de mi Padre. ¿Estamos claros? En Marcos 2 hay una explicación más clara de Jesús sobre el día de reposo, por algo que estaban haciendo los apóstoles en ese mismo día. Acompáñame a Marcos 2, 23 al 28, por favor. Dice, aconteció, Marcos 2, del 23 al 28. Aconteció que al pasar por él, por los sembrados, un día, en el día de reposo, verso 23, sus discípulos andando comenzaron a arrancar las espigas del trigo para comérselas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? 25. Pero les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que en él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes en la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Todo lo que hacía Jesús, aún el día de reposo, no era que Jesús lo quería hacer en contra de los fariseos o en contra de su nación Israel. ¿Por qué? Porque Jesús fue un judío perfecto, fue circuncidado, celebraba todas las fiestas, Jesús guardaba el día de reposo, pero Jesús no salía pues a vender madera el sábado. Jesús no salía a vender comida, almuerzos el día sábado. ¿Qué hacía Jesús? No solo el sábado, todos los días. Sanar, predicar, llevar el mensaje, porque su tiempo era limitado en la tierra. Ellos no lo entendieron. En uno de los pasajes vemos que Jesús entra en una sinagoga. Los judíos están en la sinagoga en el día de reposo y ven que en el día de reposo hay un hombre que tenía la mano seca. Y ninguno de aquellos se inmutaron a creerle a que el Señor podía sanar a ese hombre. Solamente Jesús entrando los vio a todos con tristeza y enojo. Sanó el hombre la mano seca y salió de ese lugar, porque su corazón se había endurecido. Muchas veces la letra sin espíritu nos lleva a ser personas religiosas que ni siquiera entienden lo que hacen y por qué lo hacen y de dónde viene el trasfondo.
No debemos convertirnos en personas que solo repiten algo que escucharon de otro. Por eso es importante que tú conozcas las Escrituras. Que no te vuelvas un parlanchín de otro, no te vuelvas un parlanchín mío, no te vuelvas un eco mío. Somos una voz que clama, pero que clama lo que está escrito, lo que el Señor dejó establecido. El Señor les dice: yo soy aún Señor del día de reposo, porque el día de reposo, y esta frase me encanta, dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Es decir, que Dios creó primero todo lo que existía, creó al hombre, y por causa del hombre, para que descansara, creó el día de reposo. No el día de reposo por encima del hombre, pero aún así Jesús es por encima del hombre y por encima del día de reposo. ¿Ok? Todo lo que el Señor hacía en el día de reposo y en cualquier día era ejercer su ministerio. Y escucha, y era obra de Dios. Todo lo que Jesús hacía era obra de Dios. ¿Ok? Nada hizo en función de trabajar para sí o un oficio particular. Y aquí vemos que en este verso Él declara que el Hijo del Hombre es Señor de ese día de reposo. Mira, acompáñame a Juan 5, versos 19 y 20, y vemos lo que Jesús revela sobre su ministerio y sobre lo que Él hacía. No sé si alguien lo lee, Juan 5, 19 al 20, por favor. Juan 5, 19 al 20. ¿Él lo tiene? Amén. Entonces Jesús dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que hizo Jesús en la tierra, mientras estuvo su ministerio, fue guiado por el Padre, no fue por emoción. Tengamos cuidado de hacer cosas. Y como pastor y como un poco de experiencia en esto, les digo que no hay peor error que un hombre de Dios, una mujer de Dios, un mensajero, un líder, tú que estás entrenándote en esto, hagas las cosas por emoción. Como consejo te digo que yo mismo me he dado esos enfrentones o esos suelazos, esos momentos en que dices: ¿por qué tomé esta decisión? ¿Cuál fue el motivo principal por qué hice eso? Que me vean, para que me escuchen, para que sepan que sé predicar, o lo estás haciendo porque el Padre te envió a hacer esto. A veces pensamos que aunque el Padre nos envía, todo va a tener éxito, pero quiero decirte que la obra del mismo Jesús no tuvo éxito en términos de su pueblo Israel. Que todo esté saliendo bien no quiere decir que el Padre no esté contigo, pero si el Señor te mandó a hacer eso, quiero decirte que tarde o temprano Dios te dará, más que la razón, te dará el fruto para que puedas darte cuenta que Él está contigo. El Señor nos llamó a ser exitosos, el Señor nos llamó a ser obedientes y fieles. Y a veces creemos que el ministerio es éxito, tanta gente acá, tantas personas acá, esto acá, esto acá. Si sigues por ese camino, lo único que vas a lograr es frustrarte. El Señor quiere y nos establece que podamos obedecerlo así como Jesús obedeció al Padre. No puedo hacer nada si el Padre no me ha dicho que lo haga. No puedo hacer absolutamente nada. Y eso es ley de vida espiritual y palabra de Dios para los mensajeros y para los que nos estamos formando. No hagas nada que el Padre no te envió a hacer. Nada. No hagas nada que el Padre no te envió a hacer. Jesús no hacía nada que el Padre no le decía que haga, y por eso estaba perfectamente justificado sanar a un hombre o la humanidad de una dolencia en el día de reposo, porque era Dios mismo el que estaba sanando. ¿Ok? Tengamos cuidado que lo que hacemos para el Señor no nos convierta en personas que pierden la sensibilidad del Espíritu y la sensibilidad también en amor. La gente se equivoca, la gente falla. Un día vas a liderar personas y la gente se va a equivocar, y ahí es donde tenemos que tener misericordia para poder entender que esa persona no siempre o no, por lo general, no lo está haciendo porque quiere hacerte contra. Hay algo que está impidiendo que avance espiritualmente. Hay algo que está impidiendo que crezca espiritualmente. Su orgullo, su coraje, pecados.
Y lo único que hacemos nosotros como pastores o líderes o maestros o discipuladores, nunca hacemos es formar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Yo no puedo obligarlos a ustedes que estén aquí. Y es normal que haya deserción cuando avanzamos en el proceso. Otro día Naomi me dijo: pastor, se están retirando varias personas. Le dije: es normal. Duele, sí, porque uno espera que todos terminen, pero yo no puedo obligarlos a estudiar. Yo no puedo obligar a decirte: lee la Biblia y cogerte. No estás leyendo la Biblia, no puedo aparecerme en tu casa. Oro para que leas la Biblia, oro para que leas los materiales, oro para que el Señor te mantenga encendido, pero tú también tienes que hacerlo. Esto es solo una herramienta. Alguien me dijo, conversaba con alguien, un estudiante que su pastor le dijo: no quiero que estudies, porque si estudias te vas a ir a otra iglesia, me dijo. Yo le dije: mira, quiero que le digas a tu pastor que este seminario es totalmente pro iglesia local. No sirves tú y yo, no servimos tú y yo entrenándonos y quiero ser un super ungido por las naciones. Necesitas una iglesia local donde servir, donde todo lo que estás aprendiendo lo pongas al servicio del Señor en esa iglesia local. Entonces le dije: dile a tu pastor: pastor, todo lo que estoy aprendiendo es para yo ponerlo en práctica aquí en este lugar y de respaldarlo a usted. Si tienes iglesia local, si estás en una iglesia local, quiero decirte con todo mi corazón: necesitas, si estás aprendiendo, no es para decirle: pastor, ahora yo sé más que usted porque ahora sé el Apocalipsis. No. Vengo con una revelación escondida. Bueno, fuera si fuera tuya, pero ni siquiera en mi mía es el Señor. Dile: Señor, todo lo que me has dado, permítelo poner al servicio de la iglesia local. Porque es la iglesia la que envía. No tú te envías. Hay gente que se envía por sí mismo. Yo ya estoy listo para las naciones. Yo ya estoy listo para ser pastor. No estás listo. Si la iglesia no te envía, no estás listo para nada. Es tu carne la que está supuestamente lista, pero es la que quiere mostrarse. Jesús no hizo nada. Esperó 30 años siendo un carpintero, sabiendo que es el Hijo de Dios, y esperó en silencio hasta que llegó el momento. Y yo creo que Dios los está entrenando para ese momento. Llegará el momento, mis hermanos, y que el Padre establezca y dirija lo que Él va a hacer en tu vida. Amén. 2. En esta conversación de Juan 5, el Señor hace una declaración de su autoridad espiritual como Cristo, como el Señor Jesucristo, pero con un énfasis escatológico. Mira qué tan linda es la Biblia, que no espera que solo vayas a Apocalipsis. ¿Quieres aprender escatología? ¿Qué es escatología? El estudio final de los tiempos. Solo anda a Apocalipsis o a Daniel. Vemos que desde Juan y desde el 1 y desde el 2 vemos que ya el Señor Jesús habla del final de los tiempos y lo que Él va a hacer de su obra desde Juan 5. Vamos a Juan 5, por favor. Verso 21 y el verso 29. Jesús le está hablando a los judíos. Les está diciendo en el verso 21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué dice? Les da vida. Ahí subrayé los versículos que quiero que le presten atención. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién dio el Padre el juicio? Al Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Y qué dice? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a... De cierto les digo, viene la hora y ahora es. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Jesús dijo: viene la hora y ahora es? ¿A quién se lo dijo? A la samaritana. Ese viene la hora y ahora es pasará, pero hoy está pasando. Cumplimiento parcial y cumplimiento total. Parcial y total. Total en el final de los tiempos, parcial ahora. Viene la hora y ahora es cuando los muertos, ¿qué dice? Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dicen? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. 28. No se maravillen de esto, porque vendrá otra vez hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, ¿qué dice? Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿qué dice? En
en esos prácticamente 7 versículos, el Señor habló del juicio, el Señor habló del arrebatamiento, el Señor habló acerca de su muerte y resurrección, el Señor habló acerca de su segunda venida, el Señor habló del juicio eterno. Cada una de esas cosas el Señor se las expresó a los judíos. Pregunto, ¿la entendieron ellos? La pregunta, ¿estás entendiéndola tú? Porque nos podría pasar como ellos, que no entendimos el tiempo de nuestra visitación. Y estamos enfocados en otras cosas personales. No sé si te has hecho esta pregunta. ¿Por qué quieres ser ministro? ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres ser mensajero? ¿Por qué quieres ser maestro? ¿Por qué quieres ser? Bueno, pastor, porque es chévere. Porque lo ve usted que es chévere. No, porque veo que allá les va bien a otros y veo que tienen buenos carros y buenas casas. Te estás metiendo mal. Porque veo que les suben fotos al Instagram, los invitan a comer. Yo también quiero eso. Una vez un pastor muy usado en Estados Unidos, no sé si fue Billy Graham, no recuerdo quién fue, llegó a América Latina y llegó a una conferencia y uno de los muchachos, jovencito, se le acercó y le dijo: pastor, yo quiero tener lo que usted tiene. Yo quiero tener el ministerio que usted tiene. Póngame la mano, pastor, y transfiérame todo lo que tiene, como si fuera una transferencia de... Dijo: ya, espera un momento, al final de la reunión voy a orar por ti. El muchacho contento dijo: me va a dar la unción de ese gran hombre, gloria a Dios, mañana mismo levanto muertos. Esperó, pasó la reunión, el pastor se le acerca y le dice: ¿quieres en serio lo que yo tengo? Sí, claro que sí, pastor. Ok, voy a orar por ti. ¿Estás listo? Claro que sí, estaba atento y listo para que le caiga la doble porción como Eliseo. Entonces comenzó a orar, el pastor le dijo: Señor, este varón, este muchacho quiere ser usado como yo y quiere tener lo que yo tengo, así que te pido que cuando tenga 10 años lo violen como violaron a mí. Que a los 15 años pierda a sus padres en un accidente. A los 18 años no tengan ni para comer. Y así iba la desgracia en desgracia, hasta que el muchacho le dice: espérese, pastor, yo no le pedí que me ore por desgracias. Yo le pedí para que yo tenga el ministerio que usted tiene. Pues todo eso lo tengo, o todo lo que ves tengo, porque tuve que pasar todo lo que pasé. A veces queremos gloria, ministerio, altares, micrófonos, gente que discipular, sin poder pasar un proceso. El mismo Jesús tuvo que pasar por un desierto. El mismo Señor tuvo que pasar por una cruz. ¿Quién te enseñó el evangelio sin cruz? ¿Quién te enseñó el evangelio sin desierto? ¿Quién te enseñó el evangelio sin procesos? Los procesos, los desiertos y la cruz son la oportunidad de decir: gloria a Dios, porque aunque estuve en una cruz, estuve en un desierto, estuve en un proceso, sigo vivo para dar testimonio. Entonces, Jesús es la representación exacta de aquel Hijo del Hombre fiel. Vemos que, como resumen en este pasaje del 5, del 22 al 28, vemos aún en el verso 22-27, vemos a un Jesús que es juez. Ya lo hemos leído en Apocalipsis, que Él vendrá como juez a juzgar a vivos y a muertos. Lo establecemos en el juicio del gran trono blanco, Mateo 25, Apocalipsis 20. En el verso 24 vemos a Jesús el Salvador. Dio su vida, murió, resucitó y nos dio vida eterna. Del verso 25 al 29 vemos a Jesús el Señor en el arrebatamiento, cuando el Señor aparezca en las nubes. Se oirá su voz, los sepulcros oirán su voz y serán levantados. Vemos la resurrección de los muertos en Cristo y en el día del Señor. Ahí te dejo unos versos para que los puedas leer luego. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, Apocalipsis 14, bueno, y muchos más. Entonces ahí en esos tan cortos textos vemos como el Señor ya estaba hablando lo que iba a hacer. ¿Ok? Para los judíos, Jesús solo era el hijo de José y María. ¿Cuál era la profesión de José? Bueno, la versión original dice que era un tectón, una especie como de hombre que trabajaba en piedra. No necesariamente era carpintero, porque si era carpintero se comía la camisa, porque la verdad es que en esa región donde nació Jesús no había tanta madera, más se trabajaba con piedra.
Era descendiente de un carpintero, un tectón, un albañil, ¿ok? Artesano. Por ende, no tenía un testigo de la fidelidad. Es decir, Jesús no descendía de un sumo sacerdote, Jesús no descendía de un levita. Y si tú te pones a leer la descendencia de Jesús, hay grandes joyitas de personas en la descendencia de Jesús. Eso lo vimos en los evangelios sinópticos, ¿se acuerdan? O sea, todo hombre de Dios o todo hombre de ministerio, todo profeta tenía que tener un respaldo, una veracidad de su genealogía, de su ministerio. No es una credencial. Hoy en día lo que la gente más quiere es tener credenciales o pertenecer a un ministerio que diga, ok, tú estás bajo ese ministerio, ok, tienes veracidad. Pero Jesús no tenía eso. ¿Cuál era la veracidad de Jesús? Incluso aunque tenía el testimonio de Juan, que era un profeta respetado por los judíos y por los romanos, por los gentiles, no fue suficiente. Por ende, el Señor mismo establece que su testimonio o su testigo era alguien mayor que Juan, y ese testigo era el Padre. O sea, era Dios. No tenía otro testigo. No tenía otro quien dijera, yo doy testimonio de este hombre. Por ejemplo, Eliseo, ¿quién era el testigo de su ministerio? Elías. Josué, ¿quién era el testigo de su ministerio? Moisés. Y así muchos hombres de Dios, muchos profetas, dejaban una descendencia y decían, yo preparé a este discípulo mío, tiene mi respaldo, pero Jesús no. 30 años estuvo en el anonimato. No sé si tú has visto, bueno, ya no está compitiendo, pero un corredor llamado Usain Bolt. ¿Saben quién es? Jamaiquino. Tiene muchos récords velocistas. Él se preparó 20 años para 8 segundos. 20 años para 8 segundos, su primer récord. ¿Sabes lo que prepararse 20 años para 8 segundos? Eso se preparó 30 años para 3 años y medio. Y a veces nosotros queremos que todo sea así. Ya me quiero graduar mañana, pastor. Bíblicamente, tanto en el término judío como el término eclesiástico, el discipulado correcto son 3 años. En 3 años tú puedes decir, ok, tengo algún criterio para tomar decisiones. Si no, no. 3 años de retadas, 3 años de exhortadas, 3 años de, sí, también de darte oportunidades, 3 años de que puedas enseñar. Jesús, ¿cuánto tiempo tuvo ministerio? 3 años. Es decir, que sus discípulos estuvieron con él 3 años. Pablo fue desterrado en el desierto 3 años. Los judíos, los rabinos, para poder formar un discípulo que en un momento se ha preparado para el rabino, eran 3 años. ¿Cuánto dura sello? Ya sabes, entonces. Vamos a la palabra, a Juan 5, el 37 al 47. Juan 5, el 37 al 47. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mira, esto que dice es clave. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Ojo a eso. 39. Escudriñen las escrituras, es decir, ábranlas y busquen, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. 40. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. 41. Gloria a los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Y si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibieren. 44. ¿Cómo pueden vosotros creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa y es Moisés, en quien tienen su esperanza. Porque si creyeren a Moisés, me van a creer a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Jesús dice algo claro, y dice, ustedes dicen que tienen al Padre, pero jamás lo han visto. Y jamás lo han oído. Y es cierto, nadie, ninguno de nosotros, ni los propios judíos, solo Moisés se podría decir, y los profetas podrían decirse que escucharon al Padre, pero aún no lo vieron.
¿Sabes quién sí lo vio? El Hijo. Porque el Hijo es eterno. Él es el único. Por eso el Apocalipsis se llama el testigo fiel. Es el único testigo que vio al Padre. Es el único. No hay nadie más que lo haya visto. El pueblo de Israel, aunque tenía la ley de Dios, no tenían la palabra de Dios en ellos, que es Cristo. Por ende, nunca habían oído a Dios ni lo habían visto jamás. La religión había endurecido y traído una ceguera de no reconocer al Hijo de Dios frente a sus ojos. Por eso, en las dos manifestaciones públicas donde se escuchó la voz de Dios dando testimonio del Hijo, ellos no lo comprendieron. ¿Sabías tú que la voz de Dios literalmente se escuchó dando testimonio del Hijo? Y está escrita esas dos veces. La primera vez, Lucas 3, 21, 22, cuando Jesús se bautizó. Lo tenemos ahí. Lucas 3, 21, 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, es decir, que todo el pueblo estaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Cómo qué? Y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz? Tú eres mi Hijo, en ti tengo, ¿qué cosa? La voz de Dios se oyó. Moisés la relata como que se escuchan truenos y relámpagos. En el Apocalipsis, cuando veamos Apocalipsis 4, veremos que la voz de Dios son truenos y relámpagos. Son como cascadas de muchas aguas, son como muchas aguas. Pero ese día el Padre habló para decir algo. Y no es, van a ser prósperos. Y no es, son benditos. Y no es, son guapos. Dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Qué pasaría si tú escuchas algo así del cielo? ¿Qué haces? Aparte de ponerte a llorar porque escuchas la voz de Dios, ¿qué harías? ¿Obedecerías o no? Pero ellos no obedecieron. Ellos siguen viendo el carpintero. ¿Cuál es el mayor problema, mis hermanos? Es que Jesús jalaba gente y estaban perdiendo seguidores de su religión. Cuando alguien hace lo correcto, no tienes que publicar un estado, decir ven. El Espíritu solito los lleva. Mucho tiempo teníamos temor a quizás cambiarnos a un lugar más lejano o hacer algo en otro lugar, porque decíamos la gente no va a llegar. Hasta que un pastor bien sabio me dijo, si está Dios ahí, la gente va a ir. Como este lugar. Muchos de ustedes vienen de muy lejos a este lugar. Y estoy seguro que si vienen a entrenarse no es porque yo sé algo, es porque el Señor los trajo. Algún día cuando tú vayas a predicar no va a ser para ti, ni por ti, sino que el Señor los va a traer a Él. ¿Ok? La segunda vez que la voz del Padre se oyó está en Juan 12, del 27 al 41. Públicamente, porque también Juan, Pedro y Santiago la oyeron en la transfiguración, pero eso fue algo íntimo. Eso está un poco largo, pero aquí viene lo que estaba explicando. Verso 27 de Juan 12. Ahora Jesús ya está terminando su ministerio. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Acuérdate de esa frase. Para esto he llegado a esta hora. 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, ¿qué pasó? Vino una voz del cielo que dice: lo he glorificado. ¿Y qué cosa? Y lo glorificaré otra vez. 29. Y la multitud que estaba allí, ¿y qué dice? Decía que había sido como los de ayer en Guayaquil, un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿cuál es el príncipe de este mundo? Será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos a hacer una pausa ahí. El Padre habló. ¿Y sabe qué dijeron la gente? Es un rayo. Otros dijeron, un ángel. No, es el Padre que estaba hablando. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
Ese es el mayor problema de las personas. Cuando yo digo que Dios me ha hablado, y estoy seguro que tiene que ver con Cristo y sus escrituras, entonces hay una confianza segura de que es una palabra de parte de Dios. Eso no nos lleva al error, no nos lleva a la vanagloria, decir no. Hay momentos en que creo que nos vamos a confundir, como le pasó a los judíos. No es un trueno, no es esto. Yo creo que la definición más importante de un cristiano no es cuánta gente se le reúne en la casa, es si aprendes a discernir y a escuchar la voz de Dios. Y la mejor manera de escuchar la voz de Dios es aprender a diferenciar y a saber cómo Dios habla. ¿Y cómo aprendo y entiendo cómo Dios habla? A través de la Biblia, porque es la palabra profética más segura. Volvamos al versículo donde nos quedamos, 33. Y decía esto, dando a entender de qué muerte se iba a morir. 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen la luz, para que no se sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Está hablando de sí mismo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que le había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? Para que se cumpliese la palabra del Señor, del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, dice, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que ¿qué? O sea, es decir, que aún gente creyó, pero creyó a medias. ¿Por qué? Porque había mucho más en riesgo, en juego para ellos. Cuando tú decides ser un mensajero del Señor, entiende, y quiero decírtelo por favor, que va a haber riesgos y cosas que vas a perder, amistades que vas a perder, dinero que vas a perder, reputación, entre comillas, que vas a perder. Quizás un nombre, pero todo lo vale con tal de agradar a Cristo. ¿Cuál ejemplo de eso fue Pablo? Fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel. Por cuanto tenía mucho, hoy lo tengo todo por basura, dijo Pablo. Hoy el Señor te está llevando a ti y a mí a poner una balanza en lo que tienes, lo que has logrado hasta ahora, versus a lo que Él es. ¿Qué pesa más? La decisión va a estar en tu corazón. Pero quiero ayudarte esta noche a entender qué pasa si te decides por Él. Quiero ser ese abogado, intercesor. ¿Qué pasa si te decides por Cristo y tienes mucho que perder? Primero, quiero que sepas que Jesús, teniendo al Padre de respaldo, los judíos no creyeron. Jesús mismo dijo que las escrituras, todas, de este libro, todas hablan de Él. Por eso es fascinante cuando lees la Biblia bajo los ojos de la perspectiva del Evangelio y bajo el mensaje de Maranata, te das cuenta que aún pasajes que pareciera que están lejanos, están muy cercanos a lo que el Señor a su regreso. La Biblia es un rompecabezas. ¿Algunos de ustedes han armado alguna vez un rompecabezas de 1000 piezas? Levante la mano, ya de 100 ya. No los de Winnie Pooh que vienen 5, no. ¿Qué pasa cuando tú lo tienes en la mano y dices, no entiendo esto? ¿Qué será un barco? ¿Qué será un camaleón? ¿Qué será esto? Y cuando lo comienzas a pegar y comienzas a ponerlo, pegarlo, ¿qué pasa? Ha sido un barco, mira esto. Va tomando forma. Eso es, Jesús dijo, las escrituras hablan de mí. Escucha, las escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí.
Escucha, hay más de 109 profecías mesiánicas que el Señor cumplió en su primera venida. Al final de este curso te voy a entregar un mapa, ¿sí?, que son todas las profecías de la primera venida y la segunda. Todas te las voy a entregar. ¿Las quieres recibir? Ya, entonces termina el curso. Va. Más de 109 profecías mesiánicas el Señor cumplió en su primera venida. Ninguna persona en el pasado ni en el futuro podría haber cumplido más de 4. Pero Jesús cumplió solo en su primera venida más de 109. Eso es imposible. El Señor las cumplió todas. Y quiero dejarte un encargo. Tú que lo estás dejando todo por Él y crees que es seguirlo todo por Él, es mucho menos que todo lo que está dejando. Quiero decirte que tú como mensajero, yo como mensajero, debes dirigir a las personas ¿a qué? No a ti, sino enseñar las escrituras, esas escrituras que proclaman a Cristo Jesús como el Mesías, que ya se había establecido que Él vendría, que Él moriría, que Él resucitaría, que Él ascendería y que Él volvería. Si eso no te apasiona, estás muy lejos del reino de los cielos. No estás dejándolo todo por un carpintero. Estás dejándolo todo por el heredero del trono, por el Rey, por el Señor, por el Mesías, por el Salvador, por la imagen del Dios invisible, por la sustancia de Dios, por el rostro de Dios, por el juez, por el esposo, por el amado. Así sea que no tenga nada o tenga todo, Jesús sigue siendo mayor y más que todo eso. ¿Estamos? Moisés, para cerrar, escribió los primeros 5 libros del Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento nuestro, es el mismo, pero para los hebreos. Y en el Tanakh contienen muchas predicciones del Mesías. Ahí te dejé algunas para que las revises en casa. Por ejemplo, Génesis 3:15. ¿Alguien se acuerda qué dice Génesis 3:15? No lo busque, ¿qué dice? La simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente y ella le herirá en el calcañar. El protoevangelio, ¿se acuerdan? Bueno, eso es una profecía de Jesús. Imagínate, de Génesis. Otra, bueno, hay unas más. Génesis 22:18, Génesis 49:10. Jacob profetiza sobre Judá, que de él saldría el cetro, el león. Por eso es que a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. En Números 24:17 ya vemos también una identificación. En el Pentateuco vemos que se describe a Cristo proféticamente con símbolos tipológicos. Lo vimos el año pasado en Éxodo, ¿se acuerdan? Como la Pascua, los símbolos cristológicos. La Pascua, el maná, la roca, las ofrendas y el sumo sacerdote, y también el tabernáculo, ¿se acuerdan? Son símbolos de Cristo. El ángel de Jehová, ¿ok? O la palabra ángel, el angelus, es mensajero, mensaje. Realmente el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el mensajero del Señor. ¿Quién es el mensajero del Señor? Cristo, el enviado. Y quiero cerrar con una profecía de Moisés sobre Cristo. ¿Quieres oírla? Para que la guardes en el corazón. Esta es clave. Deuteronomio 18, el 15 al 18, dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, ¿qué dice? Oiréis. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien los que han dicho. Profetas le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Te acuerdas lo que dijo la samaritana cuando se enfrentó con Jesús, se encontró con Jesús? Dijo: está escrito que el Mesías nos enseñaría todo. Esa es la profecía que la samaritana estaba diciendo. Profeta les levantaré como Moisés, a él oigan. ¿Y acaso no el Padre dijo en la transfiguración a Jacob, a Pedro y a Juan, cuando Moisés y Elías aparecieron: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba diciendo: el que yo profeticé por los labios de Moisés que vendría, está enfrente de ustedes. Entonces, mis hermanos, ¿por quién lo está dejando todo?
por el Mesías, el ungido de Cristo. ¿Vale la pena? Claro que sí. Les pregunto, ¿vale la pena dejarlo todo por Cristo? Aunque pierdas, aunque no ganes y aunque se vayan, por supuesto que sí. Vale la pena. Pero ¿sabes qué más vale la pena? Que Él haya puesto y fijado sus ojos en ti y en mí, para que seamos sus mensajeros hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios porque el Señor nos escogió hasta el final de la tierra? Vamos, si vas a aplaudir, apláudele fuerte a Él. Vamos a orar para que esta palabra no caiga en tierra. Señor, gracias. Bendito Señor, gracias. Porque nos escogiste, nos llamaste, pusiste tus ojos en nosotros y nos estás enseñando el camino. Señor, que tomemos la decisión esta noche por ti, sin importar que vayamos a perder o que ya estemos perdiendo. Tú eres la razón de nuestra felicidad. Tú eres la pena y por ti vale la pena dejarlo todo, Señor. Prepáranos, Jesús. Enséñanos, fortalécenos para resistir y ser fieles hasta el final. Gracias por cada persona que está en este seminario. Sé que un día estas semillas que serán enviadas a todas las naciones darán fruto para tu reino. Lo profetizamos en el nombre de Jesús y los mensajeros dicen amén y amén.